Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Soy Jay, y esta noche les traemos 6 relatos estremecedores que nos llegaron directamente de ustedes, nuestros suscriptores. Cada uno de estos testimonios, desde la curva olvidada en Sonora, el misterioso copiloto en Texas, hasta las llamadas y susurros en la frontera, fue compartido con detalle y valentía por personas reales que vivieron el terror en las carreteras. Prepárense para sumergirse en estos relatos auténticos, porque aquí, cada experiencia es tan verdadera como escalofriante. No se duerman. Continuamos con la primera historia. El pacto de la milla solitaria. Saludos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Soy Roberto Luna, de 40 años y conductor de un camión de carga pesada. Hace 6 años atravesé por lo que calificaría como el episodio más oscuro de mi vida laboral, y quizá personal. Transportaba maquinaria agrícola desde Monterrey hasta Texas. La ruta incluía un tramo conocido como la milla solitaria, una recta de 20 kilómetros rodeada de llanuras y sin ninguna área de descanso. Conducía de madrugada para aprovechar el tráfico reducido, y esa noche el cielo estaba parcialmente nublado, con ráfagas de viento que azotaban las llantas ocasionalmente. Al pasar el kilómetro 13, noté un coche antiguo detenido en la cuneta, con las luces de emergencia encendidas. Pensé en detenerme, pero el manual de la empresa prohíbe paradas en tramos sin protección. Pero un impulso me llevó a reducir la velocidad y observar con más atención. La ventana del conductor estaba abajo y vi una mano pálida sosteniendo un pañuelo. ¿Se encuentra bien?, pregunté bajando la ventanilla del tráiler. El hombre no contestó, solo limpió sus ojos con el pañuelo y giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y una expresión de dolor desgarrador. Instintivamente abrí la puerta del copiloto y le ofrecí subir. El hombre asintió, impedido para caminar, y se acomodó tembloroso. Empezamos a conversar. Le pregunté qué le había sucedido, y él, con voz entrecortada, dijo: «He perdido algo muy valioso». Yo, de buena fe, le ofrecí llevarlo hasta el siguiente pueblo, aunque la orden de ruta indicaba que debía seguir directo. A los pocos minutos, la radio del camión se encendió sola y se escuchó un baile de estática. Fragmentos de una vieja canción de mi infancia, La Llorona, mezclada con sollozos. El pasajero giró su rostro hacia mí y afirmó: «Ella me lo quitó». Un escalofrío me recorrió. Recordaba la leyenda de La Llorona persiguiendo a un hombre en esa misma ruta hace décadas, y cómo muchos camioneros evitaban ese tramo por temor a perder la razón. «¿Quién es ella?», pregunté. «Mi hija y mi esposa», respondió mientras sus ojos vidriosos se fijaban en el espejo retrovisor. Una promesa rota me condenó a buscarlos, y cada vez que un camionero muestra compasión, me deshago en su memoria. Intenté mantener la calma y acelerar para terminar el trayecto, pero el camión redujo la velocidad inexplicablemente. Sentí el volante temblar y el hombre extendió la mano hacia mí. «Ayúdame a cumplir el pacto». En ese instante, el motor se apagó y las luces se tornaron opacas. La tormenta que se vislumbraba en el horizonte estalló justo allí, dejando caer granizo y lluvia helada. Bajé del vehículo para inspeccionar el motor, pero el hombre se deslizó hacia afuera y avanzó hacia la carretera, con el pañuelo ondeando en su mano derecha. Vi en sus ojos algo que no pude soportar. Estaban vacíos, como si su alma se consumiera. Corrí de regreso al tráiler y lo encendí con fuerza, mientras las gotas golpeaban el parabrisas con furia. Al alejarme, en el retrovisor, vi cómo el hombre volvía a su puesto, pero no junto al coche antiguo. Estaba parado en medio del carril, de pie sobre el asfalto mojado, observándome. Aceleré para dejar atrás la milla solitaria, y únicamente cuando los kilómetros me separaron lo suficiente, respiré aliviado.
Seguimos con más terror. El eco en la curva olvidada. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Soy Laura, tengo 32 años y llevo más de una década al volante de un tráiler atravesando Sonora. Siempre he pensado que conocer un paisaje a las 4 de la madrugada te hace íntimo de sus secretos, pero nada me preparó para lo que viví en la curva que todos llaman La Susurrante. Había salido de Hermosillo con carga de frutas hacia Nogales. El reloj marcaba las 2:15 de la mañana. Esa noche llevaba el ánimo al mínimo, un problema familiar que no me dejaba concentrarme. Mi mente repasaba una y otra vez las discusiones con mi hermano cuando, de pronto, el motor falló justo al borde de una pronunciada curva. El remolque resbaló y por un instante creí que acabaría volcándome. Logré detenerme, encendí las luces de emergencia y salí a revisar los frenos. No había nada fuera de lo normal. Todo estaba impecable pese al susto. Había salido de Hermosillo con carga de frutas hacia Nogales. El reloj marcaba las 2:15 de la mañana. Esa noche llevaba el ánimo al mínimo, un problema familiar que no me dejaba concentrarme. Mi mente repasaba una y otra vez las discusiones con mi hermano, cuando de pronto el motor falló justo al borde de una pronunciada curva. El remolque resbaló y por un instante creí que acabaría volcándome. Logré detenerme, encendí las luces de emergencia y salí a revisar los frenos. No había nada fuera de lo normal. Todo estaba impecable pese al susto. El silencio era absoluto. Ni un alma se oía. Mientras inspeccionaba el eje trasero, sentí un murmullo leve, como un suspiro que surgía del valle oscuro a mi derecha. Me incorporé y al mirar al horizonte distinguí la figura de un hombre inclinado sobre la baranda del precipicio, recortado por la luz de mi faro. Su postura era extraña, como si escuchara algo en el viento. ¿Necesita ayuda?, grité, aunque sabía que nadie debía andar por ahí a esas horas. El hombre giró su cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban la luna, pero no había vida en ellos. Su mano derecha se alzó en un gesto casi gradual. Me acerqué con cautela, y cuando estaba a pocos metros, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. De su boca manaban susurros confusos, palabras desgarradas que parecían invocar recuerdos ocultos. De repente, apartó la vista y sin previo aviso dio un paso hacia atrás. El aire frío llenó mis pulmones y noté que mis manos temblaban. Quise encender la radio para romper el silencio, pero la señal se perdió en crujidos y voces distorsionadas. Entonces fue cuando escuché claramente mi nombre. Laura, Laura. Mi respiración se aceleró y sin pensarlo, subí al tráiler y puse el motor en marcha, alejándome de esa curva maldita. Las luces de emergencia parpadeaban detrás de mí, como si el hombre hubiese activado mis propias lámparas antes de desvanecerse. Aceleré a fondo, deseando dejar esa noche en el olvido, pero el camino frente a mí parecía alargarse sin fin. Horas después, ya en la estación de Guaymas, comenté mi experiencia con un compañero. Me miró serio y me contó que, tiempo atrás, un camionero murió allí. Perdió el control en esa misma curva y cayó al vacío. Desde entonces, muchos aseguran oír sus susurros pidiendo compañía antes de desaparecer para siempre. No se duerman, seguimos con más terror. Sombra en la mirada del copiloto. Jay, mi nombre es Javier Torres y tengo 45 años. Soy originario de Chihuahua, pero mis rutas me llevaron a cruzar el desierto de Texas infinidad de veces. Pensaba que ya había visto de todo hasta que acepté llevar a alguien aquella madrugada. Regresaba solo de Laredo con un cargamento de autopartes. Eran las 3 a.m. y el cielo estaba despejado. Un camión cisterna venía a mi altura y me adelantó con rapidez. Noté que, al pasar, giró su faro hacia mí, como si me estuviera escudriñando.
No le di importancia y seguí mi camino, cuando a pocos kilómetros más adelante vi el destello de una linterna al costado de la carretera. Frené y al mirar por el retrovisor vi a un joven de pie, temblando con la sombra de un árbol proyectada en su rostro. «¿Todo bien, amigo?», le ofrecí. Subió al asiento del copiloto sin decir palabra. Tenía la mirada perdida y un corte en la mejilla parecía sangrar apenas. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Mientras arrancaba, giré la cabeza y sus ojos estaban clavados en mí, atentos, inexpresivos. Entonces, encendí la radio de CB y pedí un canal libre para hablar con la base. Señal cortada. El joven se movió y con voz ronca dijo: «Gracias, por primera vez». La tensión creció cuando lejos, en el espejo retrovisor, distinguimos luces que se movían sin control, chocando contra los botes de agua que salpicaban reflejos. El muchacho comenzó a hablar. Contaba detalles de una caravana de migrantes que, semanas atrás, habían sido arrollados por un tráiler en esa misma carretera. Relató nombres, edades, lugares de origen, como si esa tragedia hubiese sido suya. Mi corazón se aceleró. Aquella ruta había estado cerrada por un par de días tras el accidente, y solo personal autorizado pudo acceder. Él me dijo que viniera a avisarles, que no sigan por este desierto, susurró. Dicen que... Pero antes de terminar la frase, el joven se llevó la mano al rostro y gimió. Giré para consolarlo, y en el asiento solo vi la mancha empapada que se expandía sobre la tela. El rastro llegaba al suelo, pero el ocupante había desaparecido. Solo el silencio me envolvía. Detuve el tráiler y di la vuelta despacio, pensando encontrarlo bajo la luna, pero no había nada. Retrocedí hasta la curva donde lo recogí. El arbusto cerca del pavimento estaba erguido, como si alguien lo hubiera tocado. No hubo huellas, ni señales de que alguien hubiese caminado allí. Continuamos con el siguiente relato. Última llamada en el asfalto. Saludos, soy Miguel Hernández, tengo 29 años, y este es mi testimonio. Trabajo como repartidor de medicamentos en la frontera de Tamaulipas, pero guardo un segundo empleo. Conduzco cargas especiales hacia Nuevo México. La historia que contaré ocurrió tras contestar una llamada que jamás debería haber respondido. Era un martes a las 1:40 de la mañana y circulaba por la autopista 57. Tenía prisa porque al día siguiente debía presentar mi examen de manejo para ascender de categoría. Justo cuando sorteaba un tramo en obras, la radio del tráiler se encendió sola y escuché una voz quebrada. «Necesito que me lleves». Pensé que era una broma de otro camionero y apenas respondí. «¿Quién habla?», cuando una mujer jadeante contestó. «Estoy cerca de la caseta de peaje». Giré la vista al espejo y descubrí a una señora de rostro demacrado, con la ropa hecha trapos, parada sobre la barrera de contención. La invité a subir y al acomodarla junto a mí, noté dos cosas. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, y exhalaba un frío extremo que empañó el cristal. Intenté conversar, pero solo emitía gemidos y susurros mezclados con un llanto triste. Encendí la calefacción para mitigar el frío, y en ese instante, el GPS recalcó la siguiente salida. Una estación abandonada varios kilómetros atrás. ¿Fue un error de la voz o la máquina reaccionó sola? No lo supe. Decidí confiar en la señora y seguí las indicaciones de la voz en la radio, que ahora gritaba: «Apresúrate antes de que sea tarde». El remolque se estremeció de pronto. El motor perdió potencia y el camino frente a mí se tiñó de un rojo profundo, como un atardecer enloquecido. Aceleré para salir de esa ilusión, pero la ruta parecía dibujarse de nuevo en el pavimento, guiándome hacia un puente en ruinas. Al pasar bajo el puente, sentí un golpe en la ventana del copiloto. Me giré y encontré el rostro de la mujer a centímetros del vidrio,
abierta la boca en un grito silencioso. Alcancé a frenar de golpe. El tráiler se desvió a la banqueta y la bolsa de aire se infló. Cuando reaccioné, la señora había desaparecido. En el retrovisor solo vi la silueta de una niña que observaba desde la oscuridad, inclinada, con los ojos rasgados por el miedo. No hay escapatoria, pensé. Llamé por celular a la policía de Ciudad Victoria y durante la llamada, la voz de la mujer volvió a la radio. No llegues. Entonces la señal cayó y al mirar el velocímetro, este oscilaba entre 0 y 120 kilómetros por hora sin mover el pedal. El volante giró solo y el tráiler volvió a la carretera. El desvío al asfalto normal reapareció frente a mí, iluminado por los reflectores. Aproveché para huir sin mirar atrás. Cuando llegué a una estación de servicio apenas podía hablar. Comenté el incidente y el encargado me contó que, años atrás, un accidente en ese puente sepultó a una familia completa. Jamás recuperaron los cuerpos de la madre y la hija. Desde entonces, muchos camioneros repiten llamadas, reportan sombras y voces suplicando auxilio. Así concluye mi historia. Recuerden, si alguna madrugada escuchan una voz pidiendo auxilio en la radio, apaguen inmediatamente y no sigan sus indicaciones. En el asfalto, algunas llamadas jamás deberían respondérseles. El susurro tras la ventanilla. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Soy Ana Beltrán, tengo 35 años y he conducido tráileres desde que terminé la universidad. Mi vida transcurría entre rutas y horarios, pero nunca imaginé que un mercado nocturno en la frontera pudiera convertirse en la antesala de mi pesadilla más viva. Eran casi las 11:30 cuando pasaba por Reynosa rumbo a Laredo. Había recogido un cargamento de repuestos automotrices y apenas quedaba tráfico en la aduana. El ambiente era frío y silencioso, salvo por el murmullo lejano de los ventiladores en los puestos de comida. Justo antes de incorporarme a la carretera, vi un destello de luz verde dentro de una de las casetas de revisión abandonadas. Frené para asomarme. Una mujer, de pie junto a un viejo portón metálico, sostenía una linterna que iluminaba su rostro. Me pareció extraño, pues esa zona llevaba años clausurada. «Disculpe», grité desde mi ventanilla. «¿Requiere ayuda?» La mujer no respondió. Giró la linterna hacia mí y vi sus ojos, completamente dilatados, sin franja. Por un instante sentí que me atravesaban con la mirada. Entonces alzó el brazo y me indicó con un movimiento lento que avanzara. Perturbada, di la vuelta para evitar pasar frente a ella, pero al retomar la carretera, un golpe seco sacudió la carrocería. Miré por la ventanilla y distinguí la misma figura allí, presionando la palma de su mano contra el cristal, como si quisiera entrar. El corazón se me aceleró. Pisé el acelerador con fuerza, intentando dejar atrás aquella silueta, pero el sonido del motor empezó a fallar. Cambié de marcha, y en el tablero, todas las luces se encendieron al mismo tiempo, parpadeando rojo. En la radio intenté sintonizar una estación, pero solo escuché un susurro que decía: «Ana, no me olvides». La voz era idéntica a la de una antigua compañera de la universidad que murió en un accidente de tráfico en esa misma carretera. Recordé entonces a Lucía. Tenía 22 años cuando perdió el control de su coche en esa curva. Habíamos sido amigas inseparables. Desde su muerte, aquella senda se ganó la reputación de llevarse consigo a quienes se atrevieran a detenerse. Yo nunca creí en fantasmas, hasta esa noche. Logré encender las luces largas y con ellas vi cómo la figura retrocedía hacia la oscuridad. Aceleré a 120 kilómetros por hora, me alejé sin mirar atrás. Al cruzar la caseta abandonada, sentí el alivio de dejar ese lugar tras de mí,
pero la sensación de ojos tras mi nuca no me abandonó hasta horas después, cuando dejé el tráiler en la cochera. Continuamos con la siguiente historia. Jay, les habla Marco Paredes. Tengo 41 años y he recorrido la México-Puebla en mi tractocamión más de 600 veces. Lo que les contaré ocurrió una madrugada en que mi rutina se quebró para siempre. Eran las 4 a.m. cuando atravesaba el tramo conocido como el Valle de los Suspiros. La neblina lo cubría todo como una sábana húmeda y el asfalto brillaba bajo las luces de mi cabina. Aquella noche llevaba prisa. Debía llegar a Puebla antes del amanecer para descargar maquinaria de construcción. Incluso mi música favorita sonaba atrasada, como si alguien hubiera pulsado el freno. Al pasar el kilómetro 17, sentí un golpe leve en la puerta del copiloto. Pensé que quizá era un pájaro o un pedazo de grava, así que alcé la mirada hacia el espejo lateral. No había nada. Seguí en marcha, pero el golpe se repitió, más insistente. Detuve el camión en la banqueta y salí con la linterna. Todo parecía normal. Volví adentro y al cerrar la puerta, la radio se encendió sola con una voz susurrante que decía «Marco, Marco». El tono era familiar, demasiado familiar. Mi corazón latió con fuerza, porque esa voz era casi idéntica a la de mi hija Lucía, quien falleció en un accidente de coche un año atrás. Traté de apagar la radio, pero siguió emitiendo fragmentos de risas infantiles y luego un llanto ahogado. Decidí arrancar de nuevo, intentando dejar atrás la angustia, pero de pronto, al tomar la curva, noté una silueta recostada en la cuneta. Era una niña pequeña, con un vestido blanco manchado de tierra. Su cabello cubría el rostro y, apenas la luz del tráiler la iluminó, levantó la mirada. Tenía los ojos completamente negros, sin brillo ni pupilas. «¿Estás bien?», pregunté en voz alta, temblando. La niña alzó una mano como pidiendo que me acercara. Un torrente de aire helado me envolvió y la radio estalló en un grito. «¡Papá!». Entonces me quise arrancar de ahí, pero el motor cayó a 10 kilómetros por hora y el tráiler se deslizó hasta detenerse. Corrí al asiento del copiloto pensando en llevármela, pero al voltear solo vi el reflejo de mis propios ojos en el vidrio empañado. La carretera volvió a la normalidad y el tablero recobró fuerza. Arranqué con todo y me perdí en la niebla, sin volver la vista atrás. Al llegar a Puebla, ni siquiera toqué el cargamento. Salí disparado hacia casa, temiendo encontrarme con otro fantasma de mi pasado. Jay, recuerden, en el Valle de los Suspiros, no todo lo que se detiene pide auxilio. A veces te acechan para recordarte que las almas perdidas siempre encuentran la manera de regresar